Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo en vivo. Y hoy vamos a tener la grata visita de Rosa, la cual nos va a hablar sobre algo bien importante como es el duelo como portal hacia el autoconocimiento. Este es un tema que ella maneja muy bien. Vamos solamente a esperar a que se conecte con nosotros para ver. Estamos teniendo un poquito de problema con internet. Parece ser de que no está como que muy bien. Solo vamos a esperar a que ella se conecte para empezar a verlo. Siempre pues a veces es con un poco de retraso. Ustedes saben, todos los en vivos. Vamos a ver que se conecte para poder empezar. Todo lo referente al autoconocimiento es algo muy importante. Y ella se dedica desde hace tiempo a toda esta área del autoconocimiento, de lo que es como principalmente en un grupo dedicado a mujeres, pero igual puede ser también para hombres y mujeres. Y ustedes pueden hacernos las preguntas directamente o bien cuando escuchen en diferido este en vivo pueden también hacernos sus preguntas y luego nosotros les contestaríamos. Siempre agradeciéndoles mucho su presencia. Vamos a esperar porque casi siempre tenemos problemas con el internet es muy bueno, pero nos hacen a veces buenas pasadas. Y como siempre digo, cualquier cosa en vivo puede pasar. Esperemos ahora de que podamos solucionarlo de una mejor manera y que podamos platicar con Rosa de este buenísimo tema. El decir el portal hacia al autoconocimiento, cuando decimos portal, ¿qué nos imaginamos? Tal vez es algo que nos guía hacia, que nos conduce hacia algo. Entonces esto siempre es muy importante como que el tenerlo en mente. Rosa, bienvenida. Ahora nos escuchas bien. Hola Marley, ¿qué tal? Hola Rosa, tal vez ahora ya esté mejor la comunicación. Pues yo todavía te sigo ahí viendo y escuchando un poco con retraso. Sí, yo también, pero eh, continuemos, Rosa, que esto no nos impida continuar con nuestra plática. Si nos haces el favor, pues de empezar de nuevo a decir quién eres y lo que haces, y si quieres, empieza de una vez con el tema para poder escucharte y tener el tiempo de aprender todo lo que tú nos vienes a compartir. Pues antes que nada, gracias Marley por el espacio, gracias a las personas que nos puedan escuchar en algún momento, en diferido también, y solamente vengo a compartir mi propia experiencia acerca del duelo. Mi nombre es Rosa Areli y me dedico a guiar y acompañar a las mujeres en esa transformación de las heridas del alma para vivir desde el amor propio, desde la compasión y recuperar nuestro poder interior. Precisamente el duelo a mí me ha cambiado totalmente la vida. Para mí fue el duelo por pérdida de mis hijos a través de lo que se conoce como aborto, fue lo que cambió el rumbo de mi vida definitivamente. Recuerdo que ese duelo me tocó muy profundo, me rompí en trocitos para después entender que era para reconstruirme, para reordenarme, que un duelo o una pérdida no venía para castigarme, sino para que renaciera. Eh, Recuerdo que el duelo en la sociedad en ese momento y yo diría que hasta ahora no es algo
con lo que escuchemos de manera habitual, ¿no? No podemos o no solemos escuchar estoy en duelo, estoy pasando un duelo, estoy atravesando un duelo. No solemos expresar eso que es tan humano. Para mí el duelo es algo que se rompe dentro de ti, algo que ya no es, algo que ya no está en tu vida y que se va así, de una respiración a otra. Y, Sí. y en ese Esto que momento, nos pues claro, comenta, no. esto que nos comenta Rosa es bien importante porque en realidad, bueno, el duelo viene de la palabra dolus, que es dolor. Entonces, el dolor es lo que pasamos. Disculpa. Muchas veces el decir estamos en duelo, casi siempre socialmente se relaciona cuando muere alguien. Entonces te dice, estoy en duelo, dices cuando alguien, un ser querido tuyo, falleció. Entonces se olvida de que en realidad el duelo es cuando tú vives cualquier tipo de pérdida. Y existen los duelos no autorizados, que son como los que a ti te sucedieron. ¿Por qué le llaman duelos no autorizados? Porque no autorizados por quién, dirías tú, es por la misma sociedad, porque en realidad no están reconocidos, no autorizados o no reconocidos, porque la sociedad misma no los toma como tal, no los toma porque como en realidad el bebé no nació, entonces dicen, bueno, no nació, entonces, ¿por qué lo voy a reconocer como un duelo en sí? Y es ahí donde a veces es un duelo más doloroso, por así decirlo, aunque todos duelen, por supuesto, no quiero desmeditar los otros, sino que es un duelo que no lo reconoce la sociedad como tal y por lo tanto a veces ya en lo legal no se dan permisos de trabajo o no puedes tú hacer el ritual o el servicio, etcétera, para verlo. Solamente quería hacer esa anotación en lo que tú estás hablando, porque en realidad sí es muy importante lo que tú dices, como el que tú vienes a tomar esas pérdidas no como un castigo, sino como una reconstrucción. Y de ahí viene cabal lo que tú nos decías en el título de nuestra charla, que nos dices un portal hacia el autoconocimiento, porque en realidad eso fue lo que hiciste. Claro, gracias por puntualizarlo, porque efectivamente lo tendemos a minimizar eso que nos ha pasado y, y es algo tan profundamente humano, nos conecta con nuestra vulnerabilidad, con nuestra fragilidad, con nuestro sentir, porque tenemos piel y el dolor yo creo que es parte de la experiencia humana, el Mm. dolor. No estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando del dolor. Así que recuerdo que ese duelo me conectó con cuestionar hasta dónde controlamos. Yo pensaba que controlaba mi vida o lo que yo llamaba mi vida. Eh, También me conectó con mis creencias acerca de la vida, el valorar la vida y el sentirme también un milagro de vida, porque por alguna razón algunos tenemos una experiencia de vida corta que puede ser en el vientre materno y otros podemos decir que cumplimos 100 años, ¿no? Entonces, a mí me llevó a indagar o a cuestionarme todo ese tema de la vida y también algo importante fue que ese duelo me despertó memorias de duelos anteriores que había vivido y que no había transitado, no había dejado espacio para ello. Y específicamente me recuerdo que me llegó el duelo por la pérdida de mi abuela materna cuando yo era pequeña. Te estoy hablando que había sucedido sobre hace 30 años Ujú. y yo no comprendí en ese momento, pero ¿por qué esto viene ahora? ¿Qué tiene que ver? Y es que realmente en el duelo te sumerges en las emociones y la memoria emocional despierta.
Y entonces ahí comprendí, digo, es que me está doliendo esta parte que no me despedí de mi abuela, no le dije lo que le quería decir. Y entonces allí empecé a indagar y me venían recuerdos de la infancia y yo decía, pero a ver, como que de un momento a otro me desbordé de decir, pero esto que yo pensé que ya estaba enterrado, que ya estaba pasado, más que vivido, regresa. Mm. Eh, y recuerdo que en ese momento la terapeuta que me acompañaba, al comentarle todo esto, me decía, pues sí, necesitas sanar, niña interior. Y claro, yo al ver todo esto que se me movía por dentro, pues dije, sí, me voy a abrir a esa posibilidad, aunque doliera, realmente dolía. Y, y fue en esa oportunidad que pude ir hacia adentro, realmente es ir hacia adentro. Muchas veces podemos sentir miedo, ¿no? A todo lo que hay adentro, a lo que sentimos, pero yo quería respuestas y fui hacia adentro. Recuerdo mucho también que me dejaba sentir, recuerdo de bajar la persiana de la habitación, estar en silencio y expresar, porque muchas veces cuando estamos en duelo, el expresarnos sin necesidad de que nos den consejos, sin que nos recomienden algo especial, simplemente en esa escucha es importante, es un alivio para, diría que para nuestra alma en ese momento. Eh, y recuerdo que estando hablando conmigo misma, eh, entendía que había dos voces. Por un lado, cuando yo me hablaba o me trataba de hablar de manera amable, de manera, pues como si fuese mi mejor amiga en ese momento, como si fuese una amiga, ¿no? Una amiga. Ujú. Y, y luego por otro lado apareció otra voz, decía, pero es que no tienes esto, no tienes el otro, no pudiste hacer esto, no pudiste hacer el otro. Y otra voz se contestaba, pero todo esto en mi cabeza, todo esto en mi cabeza. Hasta que me di cuenta y dije, a ver, aquí están hablando dos cosas. Y fue entonces que dije, ay, claro, claro. Ahí es cuando entendí que lo que muchos maestros espirituales hablan acerca de ese ego, o yo le llamo yo irreal. Allí lo pude reconocer, en ese diálogo mental, porque muchas veces lo que exacerba una experiencia de duelo es ese sufrimiento. El dolor es algo que es inevitable porque tenemos piel, porque somos seres sintientes, pero ese sufrimiento que viene con esa retroalimentación mental, con ese diálogo, eso es lo que podemos de alguna manera frenar, podemos observar. A mí me costó pasar por dos duelos para poder observar esto que estoy contando. Pero a la vez fue como decir, es esto lo que muchos dicen, que la voz, que si lo escuchas, que si te castigas, y entonces dices, gracias, gracias porque lo he podido observar, ¿no? Y desde allí empiezas a observar todas tus partes. Desde allí puedes empezar a ser más compasiva contigo, más amable contigo. Y, y entonces ves aquello con lo que tú te identificas. En ese momento a mí me dolía que, pues no tenía esto, no tenía el otro. Había conseguido lo que muchas veces para la sociedad está bien, ¿no? Tu carrera, tus títulos, tus logros, tu coche, tu casa, ¿no? Pero luego viene una experiencia de estas y te cuestiona realmente qué es lo importante en la vida. Ujú. Sí, sí, Así sí. que Fíjate que he qué enseñado importante de que tú mucho. pudiste, Te escucho, Marley. no, que te decía
de que es muy importante lo que tú dices de que pudiste el autoescucharte, porque realmente y no solamente te escuchaste, sino que te trataste con amor de lo que te escuchaste, porque esa es una de las cosas que principalmente se hacen. Tú sabes que yo soy acompañante de duelo, y entonces algo que se recomienda mucho es ese trato amable, ese apapacharse, le digo yo, o sea, el tratarte bien, y hasta usaste la frase que yo uso, que es el trátate como que estuvieras tratando al ser que más amas. O sea, trátate también como que trataras a la persona que más quieres, porque en ocasiones se nos olvida eso. Muchas veces nosotros no nos tratamos tan bien como tratamos a otros. A otros sí los tratamos bien, pero a nosotros no. Entonces, eso que tú dices que hiciste de hablarte bonito y de escucharte es importante. Solamente un paréntesis ahí es de que parte de lo que se hace en los acompañamientos de duelo es esta parte que tú pudiste hacer muy bien sola, pero que muchas personas no pueden hacerlo, como lo es el sacar eso de adentro, y por eso es tan importante a veces el hablarlo. Tú hablas mucho y te he escuchado en algunas pláticas que has dado de lo importante que es cuando esa parte prefrontal que tenemos todos los seres humanos, que está hecho en nuestro cerebro, que nos hace para defendernos, porque en realidad es lo primitivo que es defender. Yo siempre digo, el cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para que no nos muramos, para defendernos a que nos muramos. Entonces, esa autodefensa que tenemos es mucho el de venir y llenarte de que si siembras el pensamiento te va a hacer y a meter otros, a forzarte, a reforzarte lo que tú has estado pensando. Entonces, si piensas algo negativo, pues te refuerza lo negativo. Al tener todos estos pensamientos, pero poder hablarlos, es bien importante, porque ahí es donde empiezas a hacer la primera fase. Tus pensamientos desordenados tienes que ordenarlos para poder hablarlos. Y eso es lo importante del acompañamiento, porque se lo dices a otra persona. Pero si te lo dices a ti misma, como tú dijiste que hiciste, también funcionó, porque tú eres un vivo ejemplo de eso. Porque para hablar lo que estoy pensando, tengo que ordenarlo, porque si no lo ordeno, ya cuando lo hablo es un desorden. Y si te estuviera hablando y te estuviera diciendo todas las ideas desordenadas, no me entenderías nada. Entonces lo importante es ese ordenamiento para poder hablarlo. Y ahí viene la segunda, que es cuando lo hablo, me escucho, y cuando me escucho me valido. Y esa parte pienso yo que fue la que tú hiciste en ese autoconocimiento que te dice. Así es, Marley. Efectivamente, en ese momento era más intuitivo que otra cosa. Solamente sabía que tenía que estar conmigo, no sabía cómo. Sí que recuerdo a mi terapeuta decirme muchas veces, déjate sentir, déjate sentir, déjate sentir. Porque claro, se caían todas las armaduras, todas las corazas, porque venía de una creencia de tengo que ser fuerte, no me puedo derrumbar. Entonces, fue todo una lección, diría yo, una lección de vida. Y, y hasta la fecha, yo creo que siempre que me necesito, siempre que algo me mueve, estoy allí conmigo. Y efectivamente, como dices, no nos enseñan a ser nuestra mejor amiga. Siempre preferimos allí dar al otro, ¿no? Estar allí eh, con darle a la otra persona más que con nosotros. Y realmente desde el autoconocimiento puedo decir que todo empieza con nosotros. Así como tú te tratas, puedes tratar a los otros. Así como tú te amas, puedes amar a los otros. Así como eres o puedes ser compasiva contigo, puedes ser compasiva con los otros. Entonces realmente todo empieza, todo nace y muere en ti. Y en ese momento te digo, fue más intuitivo que otra cosa. Pero pero eso sin darme cuenta me llevó a aprender a,
a bucear por las emociones, a extraer aprendizaje de las emociones, a conocer lo que me dolía y sigo, sí, realmente sigo en ese autocuidado, diría yo. Para mí es como parte de mi autocuidado el decir, hoy voy a estar conmigo, hoy me voy a dejar sentir, hoy necesito esto, hoy necesito lo otro. Y es parte de esa práctica de amor propio en tu día a día, porque a veces pretendemos estar allí bien todos los días y no es posible porque la vida misma cambia cada instante. Pero aunque cambie, tú siempre tienes ese espacio para ti, ese hogar interior, ese refugio, diría yo. Sí, muy cierto, muy cierto. Y algo que también, solo para rescatar de lo que hablaste tú al principio sobre el dolor y el sufrimiento, es algo que tú hiciste muy positivamente, porque en realidad dolores no podemos evitar en nuestra vida. Todos tenemos algún dolor en nuestra vida por naturaleza y lo vivimos. Eso no podemos evitarlo. Pero ¿qué hacer con ese dolor? Ahí es cuestión muy de cada uno. Si quieres tú vivirlo desde el punto de vista, bueno, yo pobrecita de mí y soy una víctima, etcétera. Ah, bueno, este dolor me va a servir para salir adelante, que fue lo que tú hiciste y tú eres un vivo ejemplo de ser un sobreviviente de los dolores. Y sobre todo, como dice un dicho, el dolor lo tiene cualquiera, pero el sufrimiento es optativo. Y eso fue lo que tú hiciste, no optar por el sufrimiento y poder seguir con esto. Y por eso es este autoconocimiento que tú pudiste hacer de todo lo vivido y rescatar todo eso que sufriste, esas veces que te metiste en el cuarto y cerraste la persiana, como dices, para estar contigo mismo, pero para tratarte amablemente, para apapacharte y sentirte amada por ti y poder reforzar y poder con esto salir adelante para poder ayudar a otras personas. Hablando de ese punto, Rosa, tú podrías contarnos, por cuestiones más que todo de tiempo, cómo es estos cursos que tú das, estas formaciones que estás dando para que conozcan, porque en base a todas estas experiencias que tú has tenido, es que tú las has hecho esta formación, ¿o me equivoco? No, no te equivocas, Marley. Efectivamente, todo lo que puedo compartir es porque de alguna manera ha pasado por mis carnes, como diríamos, ha pasado por mí. Y eh, cuando empecé a darme cuenta de mis dolores, empecé de alguna manera a ordenar toda esa información en mi cabeza. En su momento aparecieron las personas idóneas para de alguna manera darme esa claridad de cómo ordenar todo eso que me dolía y ordenarlo dentro de mi cabeza. Buscando respuestas, voy de lleno a lo que es el autoconocimiento, no solamente de niño interior, de adolescente y de adulto, sino que voy más allá, que es la transición de las heridas del alma. Las heridas del alma, esas heridas con las que venimos y que estamos aquí pues para transformarlas, para convertirlas en nuestra sabiduría, diría yo. Todo este bagaje que he recorrido me ha servido pues para ayudar a otras mujeres a, a recorrer su camino desde ese amor, desde esa compasión, primero por ellas mismas. Entonces, en los programas que hago, básicamente es una conexión con las partes principales de ti, es decir, con el niño interior, con la adolescente, con tu parte adulta, para que tú aprendas a distinguirlos, porque muchas veces en nuestra experiencia, en una experiencia puntual, esas tres partes de nosotros lo están viviendo.
No es que un día esté la niña y al otro día el adolescente, no, todo el tiempo están con nosotros. Entonces, cuando tú vives una experiencia y sabes cómo lo vive la niña, cómo lo vive el adolescente y cómo lo afronta el adulto, entonces la vida es más fácil. Entonces la vida se pinta de otro color porque dices, ah, aquí está la vida trayéndome esta experiencia para aprender, para ver esto que no había visto. Entonces la vida ya no es una carga, entonces ya empiezas a vivir la vida desde otro lugar y en realidad llega un momento en que dices, gracias vida, porque sé que me amas, porque sé que aquí me estás poniendo los desafíos, porque sabes que puedo afrontarlo, porque sabes que tengo la capacidad para transformarlos. Y, y a eso venimos, creo que como almas a eso venimos, ¿no? A despertar en nosotros esa compasión y vernos con otros ojos. Y, y desde allí acompaño pues a las mujeres a recorrer su propio camino, porque cada una tenemos nuestro propio camino, cada una también tenemos ciertos aprendizajes y yo solamente estoy allí para decir, yo estoy aquí contigo, yo lo recorro contigo. Bueno, Rosa, si quisieran seguirte o localizarte para ver estos programas, ¿dónde lo pueden hacer? Pues de momento puedes allí escribirme a mi correo electrónico, que es Rosa Areli Rojas, todo seguido, Areli con Y, Rosa Areli Rojas, @gmail.com. Ahí directamente me puedes escribir. También me puedes seguir aquí por Instagram, estoy como @rosa.areli.rojas. Y próximamente, pues, tendré por allí más visibilidad con el tema de con el tema de la web. pero, pero vamos, que sí, que me puedes localizar allí en esas dos vías. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Rosa. En realidad es un tema que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo, pero por cuestiones de tiempo de Instagram, pues vamos a tener que dejarlo por aquí, pero ha sido realmente un gusto y te agradezco un montón que nos hayas contado toda tu historia, cómo esto transformó y cómo se volvió realmente en estos programas tan lindos que te ofreces para que las personas que estén interesadas, pues ahorita al terminar de ver este en vivo, pues puedan localizarte. Si eres tan amable de repetir tu correo electrónico para que ya con papel y lápiz ya lo puedan anotar y así poder escribirte. Mi correo es rosaarelirojas@gmail.com. Ojo, Perfecto. Areli va, o se escribe, Areli se escribe con Y. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Rosa. Te agradezco un montón por haber estado con nosotros y a todos los que nos están viendo también. No sé si quieres decir algo para terminar. Sí, a todas las personas que de alguna manera están en algún duelo, un duelo más, vamos a decir, más visto por nosotros, ¿no? Porque yo siempre, bueno, creo que en nuestro día a día hay microduelos, pero yo estoy, o estamos hablando aquí de los duelos más grandes que pueden ser vistos por nosotros. Solamente decir que a todas las personas que están atravesando ese proceso, decir que estén allí consigo mismas, que, que se dejen atravesar por todas esas emociones, que es válido romperse, que es válido no ser fuerte todo el tiempo, que somos humanos y que como humanos sentimos y que está bien ese duelo que te recuerda tu vulnerabilidad, que está bien ese duelo que te permite
sacar, llorar las lágrimas que quizá no has llorado en otra ocasión. Así que solamente te invito a eso, a sentirte, a estar contigo y a buscar alguna compañía si tú así lo necesitas, como en el caso de Marley, que está para eso, porque muchas veces esa presencia, simplemente el hecho de que alguien te escuche ahí en presencia, te alivia. Ya es de entrada sanador. Así que te mando un fuerte abrazo allí donde estés y recuerda que la vida nos ama. Muchísimas gracias, Rosa. Te mando un besote a ti y a todos también. Y les recuerdo para que nos miren en otro en vivo en otra oportunidad. Muchísimas gracias y que terminen lindo su día. Bye. Gracias.